Y este es el archivo en el cual hemos trabajado el día de ayer. Como haciendo un pequeño resumen del día de ayer, fue que colocamos un embalse o bueno, un desvío del río y de ahí se conectaba con una tubería hasta la llegada al tanque. Todo esto iba por gravedad. Hemos calculado sus diámetros, hemos colocado los valores de datos iniciales, como ser longitudes, elevaciones, y en base a eso hemos calculado también presiones, pérdidas de carga. Luego hemos visto un perfil cómo funcionaría. Luego también hemos visto un perfil cómo funcionaría con una válvula reguladora de presión o retenedora de presión, en algunos casos también lo llaman así. Y habíamos visto cómo se comportan las presiones prácticamente. Ahora, con este ejemplo que teníamos acá, lo que quiero mostrarles es primero esta parte de la válvula. Yo les había comentado en las clases anteriores de que la válvula no necesariamente puede funcionar como válvula. Puede hacer las de presentación directa de una cámara rompecargas o rompepresiones, que también lo conocemos con ese nombre. ¿Por qué? Porque las cámaras rompepresiones son como mini tanques, si ese término sería válido, el cual lo que hace es mitigar y toda la presión. Es decir, cuando llega hasta ese punto, la presión se convierte luego en cero y continúa luego avanzando para ver cómo van las presiones. Eso le sirve en lugares donde existe mucha presión, es decir, el desnivel es muy excesivo. En esos casos es mejor colocar una cámara rompepresiones que colocar una válvula reguladora de presión. ¿Por qué? Porque la válvula reguladora de presión requiere cierto control. Si ustedes construyen un sistema y quieren colocar una válvula reguladora de presión, funciona mejor si esta estaría en la ciudad o en un área urbana. Pero si lo colocan en un área rural, es posible de que se quiera mantenimiento, eventualmente va a fallar, y si falla, lo que va a producir es de que la presión sea excesiva y va a colapsar en las tuberías, va a haber ruptura, etcétera. Puede pasar muchos problemas. Entonces, se requiere un mantenimiento constante de ese artefacto. En cambio, la cámara rompepresiones no es tanto así. Ya la cámara rompepresiones, con tal de que esté ubicada, te lo convierte en cero y funciona como mini tanque. Eventualmente, obviamente, hay que hacer una limpieza, un mantenimiento, pero que es un mantenimiento no especializado. Es decir, que no requiere de un técnico especialista en reparar una cámara rompepresiones. Ahora, dicho eso, vamos a ver cómo funcionaría esta cámara. O bueno, esta cámara es representada por esta válvula. Así que lo que voy a hacer es seleccionar este BRP, esta de acá, y para que funcione como una cámara rompecargas, primero tendría que estar en el Initial Settings, en el lado derecho de sus propiedades, como activo. En este caso está activo. En Settings Type, en esta de acá, tendrían que colocar en modo presión, Pressure, y la presión que ustedes quieran que se llegue desde este punto sea una presión igual a cero. Así que cambien esta parte de acá de la presión Settings con un valor de cero. Luego de eso, hay algo también que me olvidé comentarles el día de ayer, de que las válvulas reguladoras de presión, al momento de que lo colocan ustedes, va a tener datos físicos también, no solamente configuraciones iniciales. Por ejemplo, en este caso, si ustedes se van a Physical, tienen una elevación que se ha colocado de manera automática, es decir, la elevación no la he asignado yo, en este caso se asignó de manera automática. Y se calcula de una interpolación entre los dos nodos en los cuales se está colocando y exactamente en qué punto se está colocando. Así que se puede decir que es una elevación precisa de alguna manera. Luego de esta parte tenemos un diámetro, el diámetro de la válvula. Por defecto va a venir igual con 152.4, que está en milímetros. Y en nuestro caso no va a afectar porque ustedes vean de que mi diámetro de la tubería es de 150 milímetros. Es decir, la diferencia es de 2.4 milímetros. Es una diferencia muy pequeña que no afecta en nada en este caso. Puede ser que esté afectando en uno que otro decimal, pero no está afectando en mucho. En cambio, si ustedes están teniendo en cuenta de que tienen un diámetro muy diferente a 152.4, por ejemplo, un diámetro por decir así, de 300 milímetros, efectivamente esto va a afectar.
Entonces, lo recomendable siempre es de que esta válvula, la cual estén colocando, por defecto asuma el diámetro del tramo. Entonces, es en esta parte de acá del diámetro, pueden modificarlo. En mi caso, el diámetro de mi tramo es de 150 milímetros. Entonces, ustedes igual coloquen 150 milímetros para fines prácticos y que no tenga algún error al momento de calcular. Ahora sí, lo que voy a hacer es darle clic en Computer en la parte superior de Home para que inicie el cálculo. Ya termino el cálculo y donde yo quiero verlo, el resultado es en el perfil. Así que me voy a View y voy a abrir el perfil del día de ayer, lo que hicimos el día de ayer. Aquí dice perfil de la aducción, lo abro y aquí podemos observar claramente cómo está funcionando. Observen de que la línea azul es la línea de energías y observen que inicia desde el desvío del río, como tendría que ser, desde un valor de una presión de cero, va bajando y aquí va teniendo otra presión. Pero cuando llega a la VRP o a la válvula que yo he puesto, se convierte la presión directamente en cero. Cuando se convierte esta presión en cero, entonces podría decir que está trabajando como una cámara rompecargas o rompepresiones. Y desde acá está iniciando nuevamente la línea de energías, observando de que llega al nodo B y hasta el tanque, finalmente. Con esa trayectoria pueden observar de que la presión va a reducir considerablemente. Este trabajo que hemos hecho ahorita, o este procedimiento, es un procedimiento que eventualmente se llega a topar en algún momento. Y cuando uno se llega a topar con esto, puede colocarlo un tanque si quisiera, o tal vez otro objeto que tal vez te pueda hacer con elevación igual a cero o presión igual a cero. Pero la cuestión es de que no son necesariamente las mejores opciones. La mejor opción en WaterCat, de las que yo he visto, porque hay otras también, es colocarlo así con esta válvula. Cuando ustedes colocan la válvula, automáticamente ya todo funciona de mejor manera, por decirlo así. Entonces es un poco más aplicado a la realidad y según a lo que nosotros tratamos en un sistema de agua potable. Entonces, por favor, siempre háganlo de esa manera. Lo voy a cerrar el perfil. Esta parte de acá o esta ventana igual lo voy a cerrar. ¿Tienen alguna consulta respecto a esta parte? Bien, entonces, otra cosa que tenemos que ver en este punto, que es muy importante igual porque en redes esto igual sucede, son los caudales negativos, que se la puede considerar como error, aunque en el WaterCAD no lo considera como un error. Veamos este tramo, el último tramo, el tramo número 3. El tramo 3 tiene este diámetro de 150 milímetros, la velocidad nos salía de 0,85 metros segundo, el caudal obviamente de 15 litros segundo, igual a los demás tramos, y la longitud es de 110 metros. Perfecto hasta ahí. Pero, ¿qué pasaría si este tramo estuviera en formas de versa? ¿Cómo en formas de versa? Voy a dibujarme algo similar aquí arriba solamente para no borrar esto. Y ustedes no es necesario que lo dibujen. Supongamos de que yo me tracé el tramo desde este punto hasta este punto. Supongamos, así de esa manera. Este nodo 5 sería como la representación del nodo de llegada al tanque. Y este nodo B sería la representación con el nodo 6. Pero observen que lo he hecho de manera inversa. Primero coloqué el nodo 5 y el nodo 6. Es como si hubiera dibujado el nodo de llegada al tanque y luego el nodo B. Y se hubieran unido con la tubería. No es un error, porque puede pasar en cualquier diseño que hagamos ese paso, pero en WaterCAD la interpretación puede ser diferente. Voy a eliminar esta representación que hice y ahora voy a ir a este tramo, al tramo 3. Y luego me voy a ubicar en la parte que dice Properties, donde está General. Y me voy a ubicar en la que dice Nodos Diversal, esta de acá. Este nodo diversal
significa de que va a invertir la dirección del flujo o la dirección del nodo en el cual está conectado y el nodo de llegada a la cual está llegando el caudal. Por ejemplo, si yo acá me voy a los 3 puntos, si ustedes le dan clic en los 3 puntos, automáticamente esto se va a cambiar. Y aquí observen que se cambia lo siguiente, el start node y el stop node, es decir, el nodo de llegada y el nodo de inicio. Observen de que el start node, aquí yo le coloqué llegada al tanque y el stop node le coloqué el nodo B. Es como si estuviera colocando de que de acá se va a dirigir el agua acá. Voy a darle clic en Home y le voy a dar en Computer. Lo cierro esta parte de acá y observen el resultado en el tramo. Las presiones no se han modificado nada, velocidades sigue lo mismo, pero en ese tramo en el cual yo he aplicado el reversal knob o nodo reversal, observen de que el caudal en ese tramo está con un valor de menos 15 litros sobre segundo, un valor negativo. Este valor negativo lo que está indicando es de que hay un contraflujo, por decir así. En el modo hablando en el papel sería eso, que es un nodo que va en contradirección. Pero observen lo siguiente también, de que en ese tramo la dirección del flujo no se ha modificado, esta parte de acá. El flujo sigue y va del nodo B hasta el tanque. Entonces, esto me sucede, y es un problema muy común que suceda, mm, porque el start node y el stop node son inversos. Entonces, para corregir esto, se van a la opción que hemos aplicado hace un momento, al nodo diversal, a esta parte de acá. Y le van a dar clic en los 3 puntos, una vez. Cosa de que se inviertan los nodos, el start node y el stop node. Luego de eso, aquí sigue con un valor de menos 15 litros. Para que se corrija ese error, tienen que ir a la parte superior y tienen que darle clic en Computer. Esperamos un momento. Aquí ya está calculando, aquí ya me calculó. Cierro esto y observen que el caudal ya es positivo. Eso suele pasar. No es un error como han visto, no piensen que es un error. Solamente es una representación de que los nodos están invertidos o la dirección al flujo está invertido, pero no es un error como les comenté. Aquí en este ejercicio sencillo es difícil de que hubiéramos cometido ese error. Prácticamente yo lo he forzado en este momento. Pero en redes cerradas, este error es muy común de que parezca. Porque cuando dibujamos los nodos y los tramos, no hacemos bajo una secuencia y conociendo cuál es la dirección del flujo. Entonces, bajo esa expectativa, siempre es posible de que nos dé esta inversión. Ahora, esto de acá no tiene un error acá, en el WaterCAD, pero si quisieran llevarlo a un plano de AutoCAD, tal como esté, por ejemplo, en este caso, esta aducción a gravedad, si yo lo enviaría a AutoCAD, me lo llevaría tal como está en este momento, así como me he dibujado con los prefijos, con el cámaras rompecargas, con los símbolos, etcétera, me lo va a llevar así a AutoCAD, incluso con las dimensiones que yo le he dado. Pero en su caso de ustedes, si quisieran enviarlo así y tuvieran caudales negativos, no estaría mal, pero al final de cuentas una persona puede interpretar de que sí está mal, ¿no? Una persona que no lo ha diseñado puede interpretar fácilmente eso. Es un error que, como les comento, es muy fácil de que pase y les recomiendo siempre que vean si es que les pasa este error, hagan ese reversal node y es muy posible, van a ver que les va a dar esto. No necesariamente acá, les puede dar en redes o más adelante. ¿Tienen alguna consulta de esta parte? ¿O de todo en general de la parte de gravedad? Bien, de esta parte de acá, lo que voy a hacer es, ya casi para finalizar la parte de gravedad, eh, es sacar, digamos, los datos que yo quiero de acá y llevarlo a un Excel, a un archivo Excel.
En nuestro caso, por ejemplo, habíamos visto claramente de que está bien tener en plano y en un área de dibujo, pero también es necesario tener los resultados en una tabla para presentar en un informe final. Entonces, lo que nosotros hacemos de acá, de todo esto, es ir a Report, a la parte superior, y buscar los dos elementos importantes, que en este caso son las tuberías y los junting. En el caso de las tuberías, donde he dado clic en Senpai, por si acaso, es necesario traer toda esta tabla de acá. Para poder seleccionar todo, lo que tienen que hacer es ir a la parte en el vacío de la intercepción de las filas y columnas de los encabezados, en esta parte donde está mi mouse. Si ustedes lo seleccionan, va a marcar todas las filas, todas las celdas de mi tabla. Lo que tendrían que hacer con el teclado es Control C, así que presionando esa combinación Control C, pueden llevarlo a un archivo Excel. En mi caso voy a hacer eso. Eso es lo que hicimos el día de ayer. Y por ejemplo, si quieren pegarle en una hoja vacía, se van a una hoja en blanco y lo pegan con Control V. Y van a observar que se va a pegar todo, toda la información que ustedes necesitan, a excepción de los encabezados. Los encabezados acá tienen que volverlo a colocar manualmente. Así que todos, por favor, yo les recomendaría de que utilicen esta configuración, porque esta es la configuración importante, por decirlo así, para poder enviarlo a un informe. En mi caso, yo lo veo lo más necesario e importante, como el nombre de la tubería, el diámetro, el material, coeficiente de Hazen-Williams, el flow, que sería el caudal, la velocity, la velocidad, la longitud de la tubería. Esta longitud en 3D, no en mi caso, porque no la necesitamos, porque hace referencia directo entre coordenadas. Por eso hay mucha diferencia entre la longitud horizontal y la longitud en 3D, en este caso. La pérdida de carga también les recomendaría que lo coloquen. Dónde inicia y dónde termina, y cuáles son las presiones de inicio y de llegada. Esa sería la información necesaria que yo les diría que lo copien. Así que, si no lo hicieron el día de ayer esta tabla, por favor les pediría que lo hagan en este momento. Y ya el día de ayer les expliqué cómo añadirlo. Tienen que ir a la parte superior en editar, en la parte de acá, y traer las columnas que ustedes vean conveniente. Todo está en inglés el programa, por cierto. WaterCAD no existe en español, así que tienen que saber cuál es cuál. Pero generalmente, como les digo, estas son las importantes, de mi tabla, la que ven acá. Eso no significa que algunas eventualmente no la vayamos a necesitar, ¿no? En pocas palabras, si llega algún caso particular y necesitan alguna columna, entonces la buscan, la seleccionan, la llevan y la hacen visible. Esto lo voy a cerrar y háganlo por favor, la tabla, o si es que ya lo tienen. Les doy un minutito para que lo puedan hacer. Mientras tanto, pueden consultarme si tienen alguna duda.
Bien, vamos a continuar entonces. Lo voy a cerrar esto y ahora lo que vamos a hacer con esta parte de gravedad, casi para finalizar, es realizar escenarios y ver algo de las alternativas de datos que puede tener. Veamos primeramente qué es un escenario. Un escenario es una forma configurada en la cual se está calculando mm, algo, un modelo hidráulico en sí, en base a algunos datos o en base a algunas cosas que nosotros habíamos configurado. Pero imagínense que, digamos, nosotros quisiéramos hacer un modelo que es enorme, pero queremos ver diferentes perspectivas de un modelo, a gravedad o bombeo, pero generalmente lo hacemos para gravedad. Supongamos que queremos ver otra perspectiva. Por ejemplo, en mi caso, en esta aducción de acá, que es muy sencilla de analizar, por eso les decía que es bueno tocarlo en este punto. Imaginen de que hemos diseñado con 15 litros sobre segundo, pero eventualmente queremos ver qué hubiera pasado si yo le colocaba un caudal de 30 litros sobre segundo, por decir así. O qué tal si yo hubiera modificado las elevaciones de esta aducción, o qué tal si yo le hubiera modificado las longitudes o cualquier otro parámetro. Entonces, aquí en WaterCat eso es posible. Por suerte es posible. Para hacer eso, nos vamos en la parte superior de Home, en la primera opción de la cinta de opciones, y vamos a ubicar una que dice escenarios, que es la primera que aparece. Igual con su teclado pueden acceder con Alt+1. Accedan ahí y les va a dar este escenario o esta ventanita de acá. Esta ventana, por defecto, en WaterCat siempre se crea un escenario base. Siempre diseñamos en un escenario base, casi siempre. Pero este escenario que están viendo acá puede ser copiado y pueden modificarse algunos parámetros. ¿Cómo hacemos eso? Yo podría seleccionar esta de acá, el escenario base. Le voy a dar clic derecho y le voy a dar clic en la parte que dice nuevo. Ahora tengo dos opciones. Una que dice base escenario y chal escenario. Para hablar un poco acerca de estos dos, el base escenario es una que se crea como una copia idéntica paralela a esta. Y el child scenario es una copia que agaza las propiedades de este escenario que nosotros hemos creado. Es decir, los datos que tenemos actualmente lo podemos trabajar acá. Ahora, en su caso, en la que quieran ver más escenarios a partir de un modelo hidráulico, que ya lo tienen acá, como en nuestro caso, lo recomendable siempre es que creen Child Scenarios o escenarios hijo. Así que le voy a dar clic acá, en Child Scenario. Observen que se ha creado como una carpeta dependiente de este anterior escenario. Y aquí me aparece por defecto escenario 1. Pero supongamos de que ustedes quieren crear otro escenario, como dijimos. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, voy a decir que quiero ver el escenario cuando el caudal es de 30 litros sobre segundo. De esta manera. Le voy a colocar el nombre ahí, solo para tenerlo de referencia. Le voy a dar Enter y ya está creado el escenario. Ahora, observen de que en el lado derecho de sus propiedades, estos escenarios también tienen sus propiedades. Por ejemplo, si selecciono el escenario base, tiene estas propiedades de acá. Si selecciono esta otra, igual tiene sus propiedades acá. Ahorita, en este momento, al crear este escenario de esta manera, lo que hemos hecho es copiar todas las características directas de este escenario base, o es decir, del modelo hidráulico con los datos que teníamos. Ahora, yo quiero modificar que el caudal saliente sea de 30 litros segundo. ¿Es posible hacer eso? Sí es posible. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es seleccionar esta de acá, el escenario que hemos creado, el Child Scenario, y nos vamos a ir a sus propiedades. En sus propiedades, ustedes pueden modificar lo que ustedes quieran. Si quisieran modificar la parte de las características de la tubería o las características de elevaciones, etcétera,
tendrían que modificar el physical. Si quisieran modificar algún otro parámetro, tendrían que modificarlo tal vez con initial settings, por ejemplo en el caso de la válvula. Pero supongamos en mi caso que solamente quiero modificar el caudal de 15 a 30 litros segundo. Entonces, para modificar caudales, lo que tienen que hacer es, en esta parte de acá, de los escenarios, ir a demand o demanda. En demand, seleccionamos base demand, la que está por defecto, y desplegamos. Todos hagan esa operación. Ahora, vamos a seleccionar la que dice nuevo o new, que sería la primera opción. Le voy a dar clic ahí y me va a salir una ventana más. Como les comenté, WaterCAD trabaja con muchas ventanas, que en algunos casos sí es un poco incómodo, pero así es como funciona. En esta ventana, lo único que les va a pedir es un nombre. Ustedes coloquen el nombre que mejor parezca. Yo le voy a colocar con el caudal duplicado así. Y le voy a dar OK. Y perfecto. En este caso, Demand se ha creado y observen que aquí aparece con el caudal duplicado, con ese nombre. Ahora, esto sucede en la demanda y solamente en el escenario donde dice 30 litros segundo. En el que dice base, observen de que si lo seleccionan el original, el base, sigue con la demanda base, con el demand, base demand, esta de acá. Pueden seleccionarlo y pueden cambiar al anterior, pero en el caso del escenario base siempre es recomendable que no lo modifiquen nada y lo dejen todo en base, con sus datos originales. Solamente en el de 30 litros sobre segundo vamos a hacer modificaciones. Después de que hayan hecho este paso, lo que haríamos sería dirigirnos a modificar solamente los que sean dependientes a demanda, o en este caso a los nodos. Y como en los nodos son dependientes de las demandas, podría seleccionar este nodo, que era el único nodo en el cual he colocado el caudal. Entonces seleccionen ese nodo, por favor. Y ahora nos vamos a la parte que dice Demand Collection, la que estoy marcando de color azul. Denle clic en los tres puntos. Y esta ventana ya la habíamos visto. Es la ventana donde colocamos el valor de la demanda. Yo le voy a poner aquí un valor de 30 y le doy Enter. Ahora, no le he cerrado esta ventana de acá de escenarios para que vean cómo funciona. Vean de que si yo en este momento estoy seleccionando el valor de 30 o esta que me he creado este escenario, pero si selecciono el anterior, eh, aquí se tendría que tener todo guardado en sí. Ahora, voy a seleccionar esta de 30 sin cesar la anterior y le voy a dar clic en My Current en la parte superior. Este My Current lo que va a hacer es de que se cambie directamente al escenario. En este caso en el de 30 litros segundo. Así que le voy a dar clic acá. Observen de que esté bien marcado y aquí automáticamente los datos se van a borrar en el área de trabajo. Vean que aquí me aparece que no se ha calculado nada. Pero si yo vuelvo al escenario base y lo vuelvo a dar My Current, van a aparecer nuevamente los resultados con el escenario anterior. Entonces vuelvo a marcar este escenario de 30 litros segundo y le doy My Current. Muy importante que esté ahí. Aquí está el valor de 30. Y ahora lo que voy a hacer es darle clic en Computer. Así que voy aquí, Computer. Aquí dice que me ha calculado con un valor de 30, perfecto. Y lo voy a mover esto por acá. Observen claramente de que los caudales en los tramos dice valores de 30. Esto lo vamos a ver acá. Y observen que en el nodo de llegada me aparece un caudal por nodo de 30 litros segundo. El caudal que yo le he colocado acá. Eso es lo que pasa cuando hacemos un escenario nuevo. Pero ¿qué pasa si vuelvo al escenario anterior?
el escenario base. En el escenario base lo puedo seleccionar y le puedo dar My Current. Le doy My Current. Observen acá en el nodo de llegada al tanque y en los tramos que el valor sigue con 15 litros sobre segundo. Es decir, que en este caso sigue trabajando con un valor de 15 litros segundo. Con eso puedo decir de que he colocado correctamente los datos y lo he modificado. De esa manera ustedes pueden crearse otros escenarios para cualquier cosa que ustedes prefieran. Y pueden configurarlos según a diferentes perspectivas que puedan trabajar. Ahora, les hablaba de las alternativas. Las alternativas prácticamente son esta parte de acá, donde dice Alternatives, que son las alternativas que nosotros podemos hacer las modificaciones cambiando datos. Entonces aquí podemos ver otras perspectivas. Eso significa una alternativa. De esta parte, no sé si tienen alguna consulta. Eh, Buenas noches. Exactamente, puedes hacer la cantidad de escenarios que tú quisieras. Veamos, veamos a ver, nos crearemos otro escenario entonces. Si quieren crearse otro escenario, siempre agarren el escenario base y cópienlo. Como hemos hecho antes, seleccionan el escenario base, le dan clic derecho, nuevo y child escenario, para que se agarre todas las características del anterior y no nos falle en alguna parte. Entonces le doy child escenario, se crea este nuevo escenario y supongamos que yo quiero triplicar el caudal. Entonces aquí le voy a poner con un caudal triplicado que sería de 45 litros segundo, ¿verdad? Entonces le pongo aquí con un caudal de 45 litros segundo. A esta de acá me voy en la parte de demand, que está por aquí, le doy en el desplegable y me voy a crear uno nuevo, una nueva alternativa. Le doy clic en nuevo y en esta le voy a poner con el caudal triplicado. Le doy OK y se cambió al caudal triplicado. Ahora, ¿dónde modificábamos? Era, bueno, antes de modificar tienen que darle My Current. Seleccionar esta de acá, ir aquí a My Current. Ahora sí, observen que está todo en blanco, no hay nada calculado. Así que en el nodo de llegada de acá, al tanque, le vamos a volver a poner un valor de 45. Aquí en Demand Collection, en los tres puntos, le cambiamos por un valor de 45. Le doy en cerrar y le doy en Computer. Aquí me aparece ya con 45, perfecto. Y observen claramente que aquí aparece el caudal de salida de 45 litros segundo, donde obviamente ya las presiones han rebajado, son diferentes. Hay algunas características como la velocidad igual que se han modificado, pero prácticamente podríamos decir de que está funcionando de manera correcta. Entonces, esa sería otra manera de crear un escenario. Bueno, no una otra manera, sería lo mismo, ¿no? Pero ver cómo que se puede crear varias alternativas. Yo les quisiera pedir que en este momento, si tienen este ejercicio, si lo han hecho siguiendo la clase, hagan otros escenarios, o si es que no, dibújense un escenario o un modelo hidráulico sencillo, aunque sea de un nodo y un embalse, y colóquense elevaciones y vayan creándose diferentes escenarios para que vean cómo funciona esta parte de acá. Para eso les doy unos 3 a 4 minutos para que lo puedan hacer, por favor. Y si tienen alguna consulta, díganmela que las voy a estar escuchando. Sí, pero en ese caso no tendrían que ser demand, tendría que ser physical. Por ejemplo, aquí en physical tendrían que modificarlo y crearse un nuevo por acá. A ver, hagamos eso.
Voy a seleccionar el base. Lo voy a hacer un poquito más rápido, ¿ya? Porque ya lo vimos esta parte en un modo un poquito más lento. Le voy a dar nuevo, child scenario. Y supongamos que aquí quiero modificar un diámetro igual a ver a cuánto. Nos ponemos a 100 milímetros, digamos. Así, solo para recordarme el nombre lo coloco. En Physical, lo selecciono. Primero le voy a dar My Current en este caso, para no olvidarme. Veo que está todo en blanco. Ahora sí, en Physical, le doy en el desplegable, le doy en nuevo. Y aquí le voy a poner el diámetro igual a 100. ¿Ya? Observo de que esté marcado correctamente eso. Y ahora sí, voy a seleccionar un tramo, por ejemplo, este tramo de acá. Y el diámetro le voy a cambiar por 100. Observen que le estoy cambiando. Le doy en Computer. Y perfecto, ya me lo calculó. Aquí ya me da el resultado. Aquí me da una observación de que la presión con ese diámetro es negativo. Y efectivamente, aquí una presión me sale negativa porque el diámetro es mucho menor. Pero como han visto, acá lo he modificado tranquilamente en este escenario, el diámetro de una tubería. Podría seleccionar el escenario base nuevamente y darle My Current. Y van a ver que el diámetro en el escenario base sigue con 150 milímetros. Entonces también pueden aplicar para eso. No solamente para diámetros, pueden seleccionar para lo que ustedes quieran. Tal vez quieran cambiar y modificar el material, por decir así, y su coeficiente de Hazen-Williams va a ser diferente. También pueden modificarlo. Pueden modificar las longitudes definidas si es que la tienen de esa manera. Todo lo que sea referente a la parte física de las propiedades de los elementos. ¿Ya? Así que es posible también hacer eso. Ahora, viendo esto, dime. En mi caso solamente he cambiado a un tramo. Solo le he cambiado a un tramo para verlo, ¿no? Pero tú quisieras, si quieres, lo puedes cambiar a todos los tramos, los diámetros. Más o menos. Por ejemplo, de acá, en mi caso, voy a ir a este escenario para no modificar nada. Me voy acá. Y en este escenario solo he modificado un tramo para el ejemplo. Pero si tú quisieras, en este escenario, en este de diámetro de igual a 100, puedes seleccionar los demás tramos y modificar sus diámetros también. En la parte de acá los puedes modificar. Por ejemplo, aquí le voy a poner 200 para que no me dé una presión negativa. Pero así lo puedes modificar todos los diámetros que tú quisieras acá. En este escenario, ¿no? Y los demás escenarios van a estar con sus diámetros normales, con los que estaban inicialmente. Solamente este escenario va a ser el cual se está modificando diámetros. Ya. Esta herramienta de los escenarios es muy importante porque es necesario. Siempre y cuando hacemos un modelo hidráulico, tenemos que ver diferentes perspectivas, prácticamente de todo lado, en algunos casos. En especial cuando tenemos un sistema muy complejo, es necesario ver cuántas alternativas podemos tener. Lo más posible siempre es con los caudales, es decir, alternar caudales como me iría. Y también en la parte de física, así modificando algunos diámetros también. Así que como les decía, por favor, hagan un escenario, por lo menos un escenario, en la cual ustedes puedan colocar la modificación del diámetro o la modificación del caudal, para que vean cómo funciona con todos los pasos que hemos hecho. Como les dije, les voy a dar en este caso, unos 2 a 3 minutos para que lo puedan hacer.
Bien, ¿han tenido alguna dificultad? ¿Han podido realizar ese escenario? Bueno, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Voy a hacer esta parte de escenarios. Si ustedes quieren y les es más cómodo, pueden anclarlo en una parte de su área de trabajo. En mi caso lo cierro porque en la parte superior de acá, del área de dibujo, donde está mi mouse, aquí pueden cambiar de escenarios también. Observen que aquí pueden modificar al escenario que ustedes sea preferente, por ejemplo, el escenario base. Entonces, por eso es que lo cierro, no lo tengo habilitado. Ya, ahora en base a todo lo que hemos hecho, ahora lo que vamos a hacer es la parte por bombeo, porque ya habríamos hecho la parte de gravedad, o al menos casi toda la parte por gravedad, lo más importante que pueden requerir para hacer un modelo hidráulico. Sí hay algunos elementos que les pueden ser de utilidad, pero que son un poquito más avanzados si se quieren algo más de práctica para que se puedan aplicar de manera correcta. Y algunos de esos tal vez lo vamos a ver un poquito más adelante con la parte netamente de redes. Entonces, esta parte de acá, guárdenlo. Yo lo voy a guardar en la carpeta que tenía por ahí. Y lo que voy a hacer es crearme un nuevo archivo. Así que me voy a la parte superior y me voy a crear un nuevo archivo. Y listo, se ha creado un nuevo archivo, una nueva hoja en blanco. A esta anterior lo voy a cerrar directamente. Mm, Le voy a dar en close, así para que solo tener esta de acá. Lo primero que tenemos que hacer, en cualquier caso, siempre es traer unidades y prefijos. Entonces, para hacer eso, nos vamos a Tools en la parte superior, vamos a las opciones en la parte inferior de acá y vamos a colocar nuestras unidades y nuestros prefijos. Siempre tenemos que hacer eso porque hemos creado un archivo nuevo. Entonces le doy en cargar en Load. En mi caso creo que lo tengo por acá. Aquí está, unidad de sistema internacional, abrir. En labeling, en load, voy a cargar los prefijos y le voy a dar abrir. Perfecto, ya tengo todo listo para trabajar. Le voy a dar OK y por el momento ahí lo tendría. Entonces todos vamos hasta ese punto, hasta el punto de los prefijos. Entonces colóquenlo hasta los prefijos. Y ahora, después de haber colocado esa configuración, vamos a empezar a dibujarnos lo que necesitamos. Para eso vamos a utilizar este ejemplo. Y sobre este ejemplo, a lo mismo que hicimos en gravedad, vamos a ir viendo algunas alternativas y algunas configuraciones. Vamos a ver de que este ejemplo de acá, el que les estoy mostrando, es es un pozo, está de esta manera. Es un pozo en el cual tiene una bomba, está conectado en este punto, lo transporta por acá la tubería y llega a un tanque. De esto de acá, nosotros tenemos que colocar o modelar este escenario a bombeo. Entonces vamos a hacer eso. Cuando ustedes tengan que trabajar con bombas, tienen que tener en cuenta de que requieren ciertos datos que el programa no te lo va a calcular. Tristemente no te lo calcula. Por ejemplo, en todos los casos siempre necesitamos un caudal, como en este caso de 30 litros segundo. Y para la bomba necesitamos lo que dice acá, la curva característica de la bomba. Requerimos eso. La curva característica de la bomba es una curva que va de esta manera, que va en descenso. Esa curva se aproxima a una ecuación cuadrática de segundo grado. Entonces, aquí no se nota tan bien porque solamente tengo tres puntos dibujados, pero sería una curva en sí, que va en descenso.
Esa curva tiene eventualmente un choque con el eje Y, el cual sería en cero prácticamente. Y tiene un límite el cual no puede superar para un caudal. Por ejemplo, en este gráfico de acá está graficado en el eje Y la altura manométrica y en el eje X estaría los caudales. Entonces va a llegar a un punto en el cual mm, puede, supuestamente va a poder bombear mucho caudal, así a medida que va creciendo, pero ya no va a tener altura manométrica. Y eventualmente va a llegar a un punto en el cual la altura manométrica va a ser igual a cero. Y lo propio acá, eventualmente el caudal va a llegar a ser a cero, pero la altura manométrica puede ser muy alta o muy elevada. Para que ustedes tengan esta curva característica de la bomba, tienen que tener los gráficos de un fabricante de bombas. Eso es muy importante y los requieren tener. Entonces, ustedes pueden ir directamente a un fabricante de bombas, puede ser cualquier marca, y que les brinde el catálogo. Pero ahora con internet es fácil de conseguir un catálogo. Pueden ir, descargarse, buscar catálogos de bombas y lo descargan ahí. La cuestión es de que nosotros tenemos que llegar a tener estos tres puntos, lo que estoy marcando aquí en el Excel. Esos tres puntos son muy importantes para poderlos graficar en el momento en WaterCat. Observen que aquí tengo un caudal de 5 y el primer valor es de 170, con una altura manométrica así. Luego un caudal de bombeo de 50, que está con un valor de altura manométrica de 80.35. Y luego este valor de 70 con una altura manométrica de 30.52. ¿Cómo se obtienen estos valores ahora? Cuando ustedes tengan el catálogo de bombas y tengan la curva, ustedes ven tres valores al azar se agarran. Uno al inicio, uno al medio y uno al final. Y esos tres valores lo que tienen que hacer es prácticamente interceptar cualquier valor. Por ejemplo, un valor de 10, un valor de 40, otro valor de 70, por decir así, y ver en qué punto de altura manométrica tiene. Es muy fácil de tener esos valores. Luego de eso, también necesitamos el rendimiento de la bomba. El rendimiento de la bomba mm, es muy variable dependiendo entre marcas y muy variable dependiendo al lugar y en la región que nos encontremos. Como saben, una bomba hidráulica es un artefacto mecánico, eléctrico, que no funciona de la misma forma a diferentes elevaciones. Es decir, que a nivel del mar puede tener una capacidad de bombeo diferente a lo que sería en altura. Entonces, eso es muy importante considerar. Entonces, los catálogos de bombas tienen este rendimiento, no todos, pero sí la mayoría tienen. Y aquí te muestra el rendimiento. Así que lo único que nos queda es confiar en ese valor del rendimiento que nos dan o directamente asumirnos un valor que aproximadamente sea de 65%. Porque en Bolivia tenemos que tomar que el rendimiento sea mayor a un 60%. Si este rendimiento es menor al 60%, prácticamente estaríamos haciendo trabajar a nuestra bomba con, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, y puede causar problemas. Como es un artefacto mecánico que va a bombear agua por horas, entonces puede causar algún problema. Entonces siempre tenemos que tener rendimientos mayores al 60%. Fuera de esto, ya podríamos colocar los datos. Nos vamos aquí a WaterCat y en WaterCat nos vamos a modelar esto. Para modelar un pozo o un cárcamo de bombeo, que relativamente casi serían lo mismo, tenemos que colocarnos en layout un reservorio, una bomba y un nodo. Entonces me voy a colocar por aquí el reservorio, que está en este punto. Me voy a colocar la bomba, que está por acá, que dice pump, donde está mi mouse. Y la voy a poner por aquí arriba. Ah, es- no lo di clic en pump. Entonces me coloco mi bomba por aquí arriba. Y luego me voy a colocar mi nodo o mi llegada al tanque, que les dije que siempre es bueno representar la llegada al tanque con un nodo. Lo voy a colocar por acá.
más o menos, para representar el pozo y la aducción. Ahora lo que voy a hacer es unirlo con tuberías. Voy a Pipe y voy a unir el reservorio. Le doy clic dentro del icono del reservorio y le voy a dar clic en la bomba, así de esa manera. Luego de eso, voy a colocar o le voy a dar clic en el área en blanco, clic derecho, y le voy a dar clic en Vent. Le doy clic en Vent, selecciono acá, selecciono por acá, y antes de llegar al nodo, voy a volver a dar clic derecho y voy a volver a Junction. Ese Vent, lo que ustedes pueden ver, es lo que hace una bifurcación sin necesidad de crear un nodo, como están viendo acá. Acá, igualmente. Entonces, eso es lo que hace Vent. Cuando vuelven a Junction, le dan clic en el nodo y ya van a tener el modelo de cierta forma representado. Le doy Escape con el teclado y esa sería la interpretación de dibujo que nosotros haríamos a un pozo o a cualquier punto de bombeo. Siempre necesitaría una fuente, una bomba, un tramo de tubería que llegue a un nodo. Así es como lo interpretamos. Entonces, les voy a pedir que ustedes hagan este mismo dibujo en su WaterCAD. Mm, Por favor, vayan haciéndolo, este trazado. Les doy un minutito para que lo puedan hacer. Bien, continuamos entonces. Ahora, lo que vamos a hacer es colocar los datos correspondientes. Vamos a colocar primero los datos de elevación, todos los datos de elevación que tengamos acá. Veamos que la bomba se encuentra a una elevación de 2470. Entonces, selecciono mi bomba y esto ya es casi similar a lo de gravedad. Vean que todos tienen física, datos físicos. Así que aquí le voy a colocar la elevación correspondiente, que en mi caso es 2470. Entonces, váyanse a Physical, en Elevation y coloquen ese valor de 2470. Ahora, la fuente. La fuente de agua, en mi caso, cuando es en un pozo, la fuente de agua se encuentra prácticamente al mismo nivel que la bomba, porque es una bomba sumergible en el caso de pozos. Pero cuando hablamos en el caso de estaciones de bombeo, la altura, hay una altura de succión prácticamente, lo cual hace de que no sea el mismo nivel, que la bomba se encuentre más arriba que el punto de bombeo. En ese caso, o en esos casos particulares, podríamos decir de que las elevaciones van a ser diferentes y de estar a la altura de succión y colocar esa elevación. Pero en mi caso, como es bombeo de un pozo, le voy a colocar esta misma elevación de 2470. Entonces selecciono el reservorio, le coloco aquí en Elevation,
2470. Luego, hay otra elevación que debería colocar. Aquí hay una elevación que dice 2540, que sería la elevación teseno en el punto de bombeo. Esa elevación no se la puede colocar aquí. Si ustedes van acá, no van a poderlo colocar porque hemos colocado con un vent. Así que esa elevación es imposible de colocar. Lo que sí podemos colocar es la del nodo. Así que donde está el nodo, voy a colocar la elevación de 2580. Seleccionan el nodo y le colocan 2580. Hasta ahí todo bien. Así que vamos colocando las elevaciones correspondientes. De los tres, por favor. Del reservorio, la bomba y el nodo. Estas son las elevaciones que he puesto. 2470, 2580. Así que váyanlo colocando, por favor. Bien. Ahora, lo que vamos a colocar es las longitudes de las tuberías. Nosotros veamos el caso de acá. Primero empecemos del reservorio o nuestra fuente de agua que nos hemos colocado. Esta fuente de agua, al conectarse con la bomba, existe una tubería, pero esa es una tubería ficticia, no es una tubería que existe en la realidad, porque podemos ver claramente de que en un pozo se va a encontrar al mismo nivel, la bomba va a ser sumergible en otras palabras. Entonces, si tomamos ese concepto, no podríamos colocar esta longitud de la tubería, o prácticamente esta tubería ni debería existir, pero para poderlo modelar aquí en WaterCAD, sí tiene que estar conectado. Entonces, lo que vamos a hacer es prácticamente un artificio, ya que todo esto sería una interpretación igual de un esquema real. Lo que vamos a hacer es ubicarnos en la parte que dice Physical, en la parte de sus propiedades de este tramo, y nos vamos acá, donde dice Has User Defined Line, esa de acá. Le vamos a dar clic en True para empezar. Así que márquenlo en True, cosa de que nos permita dar la longitud. Si yo le dejo con un valor de 0 por defecto aquí abajo, en el Length User Defined, me va a causar error. No puede existir una tubería que tenga longitud de 0. Pero sí puede existir una tubería que se aproxime a 0. Así que lo que vamos a hacer es colocar una tubería de 0.01 metros. Prácticamente una tubería que casi ni existe. Esa tubería no va a afectar en nada. No se preocupen, no va a afectar en nada. Porque sería una longitud que ni siquiera va a tener una pérdida de carga considerable. Entonces no afecta en nada. Aunque en algunos casos podría ser que le coloquen aquí como 10 centímetros, que sería 0.1, de esa manera también. Igual no va a afectar en nada. Porque si esa es una altura, entonces su pérdida de carga va a ser menor todavía, 10 centímetros. En nuestro caso veamos que le vamos a colocar solo 0,01. Entonces ese sería el valor de esa longitud en el tramo 1. Ahora en el tramo 2. El tramo 2 es un poquito ya más particular porque ya tendríamos la longitud. Veamos cómo está acá. La longitud, deberíamos colocar la longitud total desde la bomba hasta la llegada al tanque. Porque aquí pueden ver que existe una longitud de impulsión que va desde el nivel del terreno, desde esta parte, hasta la llegada al tanque. Pero no estaría considerando la longitud vertical que existe entre la diferencia de la cota de bombeo y la cota de terreno. Entonces debemos colocar esa longitud nosotros en WaterCAD.
Para calcular esa longitud, nos vamos a una celda cualquiera para poderlo calcular. Y va a ser igual a lo siguiente. 520, que sería esta longitud de impulsión, más, voy a abrir paréntesis, y sería 2540 menos 2470. Menos 2470 y cierro paréntesis. Esa sería la longitud total de tubería que iría desde la bomba hasta el tanque. Y esa longitud es de 590 metros. Así que ese valor lo tenemos que colocar en WaterCat, en este tramo 2. Así que seleccionen el tramo 2, en la parte de Physical, está por acá. Primero lo vamos a definir en Has User Defined Line, lo vamos a definir con True. Y le vamos a colocar en el Has User Defined, le vamos a colocar un valor de 590 en la longitud. Y con eso ya tendríamos la longitud. Así que váyanlo colocando esas dos longitudes, por favor. Ahora, lo que nos falta colocar serían los diámetros de las tuberías. El diámetro de la tubería, cuando nosotros tenemos un sistema por bombeo, siempre es bueno calcularlo de manera aparte, en un archivo Excel o manualmente, pero siempre es bueno hacerlo de manera aparte. Porque en las bombas hay que considerar de cierta forma algunos parámetros que deben cumplirse sí o sí en un sistema por bombeo. Veamos eso. Empecemos por acá. Lo voy a borrar este de acá y voy a dibujar o voy a colocar datos por aquí. Primero, nosotros en un sistema por bombeo, sea cual sistema por bombeo, siempre se dice que el diámetro de succión tiene que ser mayor al diámetro de impulsión. El diámetro por succión sería la parte que succiona el agua y la impulsión o el diámetro de impulsión sería el diámetro donde se va a llegar finalmente hasta el tanque o el punto elevado en sí. Esto es una condición hidráulica que se tiene que cumplir. No es algo que se pueda discutir de alguna manera. Si ustedes hacen que sean iguales los diámetros, ya va a trabajar con más fuerza la bomba y va prácticamente a posiblemente colapsar. Pero en el caso, digamos, de que se cumpla esta condición, ya se puede subsanar ese problema. Ahora, teniendo eso en cuenta, el diámetro por impulsión se lo calcula con la fórmula de Bres. Para el diámetro de impulsión. Así que lo voy a colocar por acá. Diámetro de impulsión. Para hallar este diámetro de impulsión, lo podemos hacer de la siguiente manera. La ecuación me dice que depende de un coeficiente K3, que lo vamos a poner directamente igual a 1.13. Sé que la ecuación no lo tengo aquí visible, pero vean cómo lo voy a colocar en la celda, que es una ecuación sencilla y la pueden interpretar de manera teórica. Así que le voy a colocar aquí igual 1.3, que es un coeficiente, multiplicado por, y aquí me va a pedir un valor, las horas de bombeo. Cuando ustedes van a diseñar un sistema por bombeo, necesitan conocer cuántas horas va a trabajar su bomba. Si va a bombear 24 horas del día, si va a bombear 10 horas del día, 8 horas del día, etc. En mi caso, voy a decir de que va a bombear las 24 horas del día. Solo para este ejemplo, ¿no? Así que le voy a colocar 24 horas del día.
y se divide entre 24. Ese valor de 24 es constante igual. Se cierra paréntesis y se eleva a 0.25, como lo ven en mi pantalla. Ahora, todo esto de acá tiene que ser multiplicado por el caudal por bombeo elevado a la 0.5. Así que nuestro caudal por bombeo lo tengo por aquí abajo, que era de 30 litros segundo. Entonces aquí le coloco un valor de 30, lo divido entre 1000 para que esté en unidades de metro cúbico segundo y lo elevo a la 0.5. Ese sería el diámetro por impulsión. Calculado, ¿no? No va a ser un diámetro comercial. El resultado me da en metros. Entonces, de acá, el diámetro por impulsión tendría que ser un valor aproximado a este de acá, que podría ponerle de 0.25 metros, que sería 250 milímetros. Ese sería el diámetro por impulsión. Ahora, teniendo en cuenta esta de acá, el diámetro por succión, que tiene que ser mayor al diámetro por impulsión, podríamos decir de que el diámetro por succión, en cualquier caso casi general, va a ser un diámetro menor a 250 milímetros, que puede ser el siguiente diámetro comercial que le seguiría, que es 0.2 metros o 200 milímetros. Esos serían los valores que deberíamos considerar, estos dos de acá. Entonces, esos dos diámetros lo vamos a colocar en el WaterCat. En el caso de la succión, decíamos que no existe, pero para fines prácticos y de que no nos cause algún error, lo vamos a colocar aquí el diámetro. Así que el diámetro, aquí le vamos a poner un valor de 200 milímetros en la parte de physical. Y en el tramo 2 voy a seleccionarle y voy a colocarle un valor de 250. Y con eso ya tendría colocado los diámetros. Por favor, ustedes igualmente coloquen esos dos valores de diámetros al archivo de WaterCat. Bien, después de colocar esos diámetros, ahora lo que vamos a hacer es colocar el dato del caudal. El caudal se coloca de la misma manera que lo hicimos en gravedad. El caudal era un valor de 30 litros sobre segundo. Y lo colocábamos en el nodo saliente, que en mi caso es este nodo 1. Así que selecciono el nodo, me voy a Demand Collection, le doy clic en los tres puntos y le coloco aquí este valor de 30 litros sobre segundo, con el cual yo quiero que se trabaje. Es importante colocar este caudal, muy importante. Así que colóquenle ese caudal más, por favor, de 30 litros segundo. Ahora, después de haber hecho eso, lo voy a cesar esta parte de aquí de la demanda. Y me faltaría algún dato, que serían estos dos datos finales, que serían los datos de la curva y el rendimiento, lo que les había explicado hace un inicio. Por ejemplo, si yo ahorita le doy en computer, porque ya habríamos colocado los datos necesarios que fueran en gravedad, si es que fuera en gravedad, así que le doy en Python, no, perdón, le doy clic en Home y le doy en Computer y veo a ver qué pasa. Y claramente aquí me dice
que por favor hay posibles errores, etcétera. Le doy a aceptar y aquí efectivamente me aparece el error. Me dice, la bomba número 1 no tiene pan definition definido o no está definido el pan definition. Aquí me explica. Y ahora, entonces, ¿dónde coloco esos datos? Porque aquí claramente me está dando un error. Para poder colocar datos, tienen que irse a la parte de Home y tienen que buscar esta opción que dice PAM Definition, donde está mi mouse. Le voy a dar clic acá y me va a dar una ventana. En esta ventana, primero lo que vamos a hacer es crearnos un archivo nuevo. Así que nos ubicamos en la hoja en blanco y le vamos a dar clic en esa parte que dice nuevo. Aquí lo cliqué dos veces, una voy a eliminar. Y solamente me quedo con PAM Definition-1. A este PAM Definition, el que se ha creado, le voy a dar clic derecho y le voy a cambiar el nombre, para que sea un nombre que me acuerde yo. Por ejemplo, le voy a poner bomba, datos de la bomba, le voy a poner mejor, datos de la bomba, clase 3, así. Así lo voy a guardar. Datos de la bomba, clase 3. Ahora, nos vamos al lado derecho, pero primero quiero que lo creen y cambien el nombre, por favor. Bien, ya lo tienen, deben tener creado, así que nos vamos ahora sí al lado derecho. En el lado derecho, observen que hay muchas pestañas. La verdad es que de todas estas pestañas, no todas nos van a ser de utilidad. Las que sí nos sirven van a ser la que dice Head, o que indicaría la cabeza o altura para la bomba. Así que seleccionen este Head, por favor. En el Head, aquí van a tener una lista donde estoy marcando con mi mouse, el cual tiene múltiples opciones. Les voy a explicar cada una de ellas, porque eventualmente puede ser que se topen con alguna de estas opciones en diseños particulares. Por ejemplo, si le doy clic en la primera que dice Constant Power, observen que acá solamente me va a pedir cuál es la potencia de la bomba en kilowatts. Nada más. Eso me está pidiendo. Solamente ese dato me va a pedir. Si ustedes tienen ese dato, aquí lo pueden colocar. Ahora, la otra es Custom Extent. Esta de acá. Esta de acá significa cuando ustedes tienen los más datos de la curva característica de la bomba. Por ejemplo, aquí vean que se está marcando dos celdas con color amarillo. En la que me dice caudal está marcada de color amarillo en la primera fila y lo que indicaría sería lo siguiente. Me estaría diciendo cuando el caudal es igual a cero, ¿cuánto es su altura manométrica en tu gráfico? Eso me está preguntando. Y ahora, si me fijo en la última fila que me dice que la altura manométrica es igual a cero y me está preguntando aquí cuál es el caudal, lo contrario. Entonces aquí me está preguntando a la altura manométrica igual a cero, ¿cuál es el valor del caudal? Y tendría que tomar, aparte de eso, dos valores intermedios, que serían estos dos, una que se llama del diseño y otra de la máxima de operación. El del diseño es la que ustedes calcularían si lo harían de manera manual, es decir, lo más recomendable que ustedes vean y calculen la altura manométrica. Y el máximo de operación es ver a qué caudal máximo están pensando que va a operar su bomba y cuál es el equivalente de este valor. Y de esa manera se armaría una tabla similar a la que vemos acá. Y solamente sería copiar esos valores. En nuestro caso no es esta de acá. Así que nos vamos a la siguiente opción. Nos vamos a la que dice Design Point 1, esta de acá. Selecciono y aquí es un poquito más particular porque solamente me pide un caudal y una altura manométrica. Es decir, un solo dato con un solo dato.
Este caso es el caso más ideal que les puede pasar y solamente les sirve cuando ya tienen un diseño ya en funcionando o que ya sepan todo que está correctamente hecho, que ya lo han hecho la modelación de manera externa a WaterCAD. En ese caso solamente tal vez para comprobar la presión, si de verdad está calculado bien. Entonces pueden tener un caudal y una altura manométrica. No les recomiendo que usen esta, solamente si ya lo tienen diseñado aparte. Así que me voy otra vuelta, no es mi opción. Me voy a la que dice Multiple Point, varios puntos. Esta que dice varios puntos puede ser que sea mi alternativa. Vamos a ver, pero, porque aquí yo puedo crearme varias filas y puedo colocarme varios puntos. Es decir, que si yo solamente tengo 3 valores, podría haber tenido de la curva característica de la bomba 10 valores, por ejemplo. Entonces, esos 10 valores lo podría llevar tranquilamente a la parte de acá y se va a crear. Así que puede ser mi alternativa. Le doy clic en la parte superior y luego le doy clic en Standard 3 Point. Le doy clic acá y acá ya me está dando un poco más a mi caso. Por ejemplo, aquí observen claramente que les dice Flow Head, pero aquí por defecto les está pidiendo el valor de la altura manométrica para un caudal igual a 0. Y obviamente aquí les pide otros 2 puntos. Es muy similar a nuestro caso, solamente que nosotros no tenemos el valor igual a 0. Así que no podríamos colocar aquí nuestros datos. Entonces, vamos a la última opción. Vamos al Standard Extends, esta de acá. Este Standard Extends es muy similar a la que habíamos visto antes, pero es igual. Nos pide aquí el valor de 0, nos pide qué puntos tenemos. Igualmente aquí él me lo va a calcular cuál sería el valor igual a 0. En pocas palabras, nosotros no podemos colocarle el caudal al cual sería una altura manométrica de 0, sino el programa te lo va a calcular. Así que, en mi caso, sería esta de acá, la que dice Multiple Point. Y en esta que dice Multiple Point, lo que voy a hacer es copiar estos valores. Esto de 5, 50, la altura manométrica, a WaterCAD. Así que lo copio, me voy a esta celda y no se va a poder pegar, porque no he creado nada. Ahora sí. Entonces van a la celda y lo van a poder pegar correctamente los valores. Pero ustedes sé que no lo tienen en el archivo Excel, así que lo vamos a tener que hacer de manera manual. El valor de 5, 170, 50, 80. Para poderlo crear de manera manual, solamente se crean uno nuevo en la parte de acá y se va a crear una fila. Y en esa fila vayan reemplazando estos valores de acá, de 5, 50, 70, 170, 80.35, etc. Esta fila la voy a borrar, no me es de utilidad. Y observen acá que se crea en la parte inferior la curva característica de la bomba, o de alguna manera me lo aproxima para saber cómo estaría con esos puntos, que claramente pueden ver que es una curva. Así que por favor hagan esa operación, vayan colocando aquí los valores en la parte de Pan Definition. Muy bien, ya lo deben tener colocado acá. Pero hemos puesto los valores de la curva característica, no hemos puesto el valor de la eficiencia o el rendimiento. Para eso nos vamos a la siguiente pestaña de este Pan Definition, en eficiencia. En eficiencia, aquí tienen igual otras opciones. Acá,
Vamos a ver las opciones que tiene, que solamente son tres. La primera que dice Best Efficiency Point es cuando nosotros le cambiamos la eficiencia para un valor de un caudal determinado. Luego tenemos el Constant Efficiency, que es una eficiencia constante. Y luego tenemos el Multiple Efficiency Points, que prácticamente es cuando nosotros tenemos las curvas de rendimiento. Se puede tener de la misma forma que de las curvas características de la bomba, se puede tener una curva de los rendimientos. Igualmente, ustedes ven con los caudales cómo se forma y lo pueden colocar. Generalmente no llegamos tanto a ese caso porque los rendimientos casi son globales para un rango determinado. Entonces, no llegamos siempre a ese caso. Al caso que casi siempre llegamos es cuando nosotros tenemos una eficiencia constante o un rendimiento constante. Así que en el desplegable elijan la segunda opción, Constant Efficiency. Y colóquenle un valor de, en nuestro caso era de 65%. Entonces aquí le voy a poner 65%. Perfecto, ya le tendríamos colocado el valor de la eficiencia. Así que colóquenla por favor. Ahora, después de haber colocado, lo que hacemos, bueno, vamos a ver las otras pestañas por si acaso, porque aquí habríamos colocado todos nuestros datos. Pero veamos las demás pestañas, que dice motor. En este caso estaríamos viendo la eficiencia del motor de una bomba. En nuestro caso no hay necesidad de colocarlo, así que lo dejan ahí. En transients, aquí sería si acerca de la inercia de la bomba, la velocidad por revoluciones por minuto que está trabajando ya una bomba. Estos son datos ya exclusivos cuando ya funciona un sistema por bombeo. Así que tampoco es nuestro caso. En library, aquí hay algunos valores que se pueden traer, pero que igual no nos es de utilidad. Y notas que al final de cuentas es una nota que puedan colocar para esta que hemos creado. Por decir así, la marca de la bomba, ¿no? Que puede servir a la persona, en el que él va a ver más a futuro. Puede ser, digamos, marca de la bomba. Que puede ser, no sé, nos inventamos un nombre ahí y podemos incluso colocar la página del catálogo, cuándo lo han colocado, cuándo han visto, etcétera. Después de hacer eso, le van a dar clic en Close en la parte inferior. Lo van a cerrar en otras palabras. Ahora, ya hemos definido la bomba, pero igual nos va a seguir dando un error. Para eso vamos a ver, veamos que nos dé el error. Voy a darle clic en Computer. Igual me sigue dando el error. Me sigue apareciendo el mismo error. Pan definition is undefined. Y es porque hemos creado o hemos colocado datos, pero no hemos asignado esos datos a la bomba. Es decir, la bomba no sabe con qué datos va a trabajar. Sigue sin saber con qué datos tomar en cuenta. Así que lo que van a hacer es seleccionar la bomba, se van a la parte que dice Physical, a la parte de acá, seleccionan el Pan Definition y en el desplegable van a escoger, observen que aquí si le dan en el desplegable aparece el datos de la bomba clase número 3. Entonces seleccionen la que hemos creado, datos de la bomba clase 3, y con eso ya estaría cargado los datos de la bomba asignados a esta bomba. Le voy a dar clic en la parte superior en Computer. Y ahora sí, observen que ya no me da el error. El error ha desaparecido prácticamente. En esta ventana que me da, lo voy a cerrar. Porque aquí observen que me dice aquí que está bombeando 30 litros segundo, etcétera. Y ya, aquí ya prácticamente se ha calculado todo. Aquí ya ustedes podrían ir a la parte
de ver los valores en las tuberías, las presiones, etcétera, y cualquier otro que vayamos a requerir. Eso ustedes ya lo pueden ver según a lo que hemos hecho en gravedad. Eso es la parte casi por bombeo. Hay alguna partecita más que les voy a explicar, pero quisiera saber si tienen alguna consulta de todo lo que hemos hecho hasta ahorita. Si es que la tienen. Bien, entonces creo que no tienen dudas. Lo que voy a ver ahorita, quiero que sea el perfil. Quiero ver cómo es el perfil de esta sección de un pozo a un nodo. Veamos en la parte superior, donde dice View Profiles, como habíamos visto ayer. Le doy clic aquí en Profiles, me da esta ventanita de acá. Le voy a crear uno nuevo en la parte superior. Aquí me da otra ventana. Le doy en esta ventana en Select from the Wind. Voy a seleccionar el, la fuente de agua que está aquí abajo y el nodo. Luego le doy clic en el signo de bien, que es Don't. Se va a marcar mi tramo. Le voy a dar clic en Open Profile. Esta ventana de acá, ya les dije, lo cierran nomás. Y aquí claramente pueden ver cómo está funcionando el sistema por bombeo o cómo funciona un sistema por bombeo. Vean que acá tengo la bomba en el inicio de este perfil. Acá arriba tengo el nodo 1 y la línea azul es la representación de la línea de energías. Como sabemos, en una bomba, en el punto vertical o en el punto de la bomba, va de manera vertical hasta alcanzar su punto máximo de altura manométrica y luego va descendiendo según a la pérdida de carga. Entonces, esa es la forma como los representamos nosotros su línea de energías. Y podemos ver claramente que acá se cumple esa misma forma. Entonces, podemos decir de que está correctamente hecho la parte del perfil y mi diseño en general. De todo esto de acá, del perfil, ya ustedes lo pueden copiar si quieren al Excel, como hicimos ayer. Pueden llevarlo a un informe o simplemente dejarlo ahí. Porque como pueden ver, tampoco el perfil es muy agradable de verlo. Además de que observen también de que nosotros al modelar estas tuberías que lo colocamos con vent, que lo colocamos así como bifurcaciones sin dividir la tubería en varios tramos, no son representadas acá, son representadas en una línea recta directamente. Esa línea recta es la unión directa entre la bomba y el nodo. Así lo interpreta el WaterCAD. Y eso es porque, como ya les había comentado al inicio del curso, todo lo que hacemos es en gravedad, o digo, es en planta. Todo lo que estamos dibujando es en planta. Entonces, al dibujarlo en planta, en el perfil solamente se va a hacer una interpretación de las elevaciones y de los datos que tengamos. Esto de acá lo voy a dar en cerrar porque no lo necesito. Pero aquí claramente pueden ver los resultados o bueno, pueden ver que ya se ha calculado correctamente. Voy a hacer que se vea la presión en el nodo. Quiero ver cuánto es mi presión, ya que acá no tenemos eso. De hecho, quiero saber cuánto es la presión. Así que para eso me voy a la parte de Function, lo que hicimos ayer. Le doy clic derecho, nuevo, Annotation. En el nuevo Annotation me ubico en Freeform. En Freeform le vamos a colocar aquí presión. Presión igual. Elevación lo podría colocar, pero no, solamente presión. Voy a Append, luego ubico la que dice Results y Pressure. Lo hago un poco más rápido porque el día de ayer ya lo tocamos esto más a detalle. Así que lo estoy haciendo un poquito más rápido por eso. Le voy a dar OK acá, le voy a dar aplicar y aquí me sale la presión.
Voy a hacer que se vea un poco más pequeño, a un 70%, y que en Y se mueva, no, en X se mueva un poco a la derecha. Lo aplico y ahí se ve la presión. Muy bien. Veamos de acá. La presión me dice que es de 14.24 metros columna de agua. Entonces, todo el sistema y los datos que hemos colocado de la bomba hace de que llegue a esta presión de 14.24 metros columna de agua. Nosotros casi siempre, o bueno, siempre he visto cuando mm, cuando me ha tocado trabajar en la parte de consultorías, siempre veo de que piensan de que la presión en este punto, a pesar de que sea un tanque, la presión es cero, se tiene que volver cero. Eso no es así, porque la curva característica de la bomba y las características que hemos colocado va a definir cuánto de verdad de presión va a existir en este punto. Nunca va a llegar, o casi nunca llega con presión igual a cero, porque si llegaría con presión igual a cero, no llegaría el agua prácticamente. Si en este caso estamos diciendo de que tiene que haber una presión, entonces, ¿cuál es la presión mínima que tiene que haber en este punto? Y según nuestras normas, la presión en este punto, en los puntos de llegada, aunque este nodo sea la interpretación de un tanque, tienen que ser mayores a 2 metros columna de agua. Cuando nosotros tengamos una presión mayor a 2 metros columna de agua, entonces la bomba podemos decir de que está correctamente instalada para el sistema y sí se puede comprar o aceptar esa bomba o esas características de esa bomba. Entonces, eso sería la conclusión de la parte por bombeo. Es muy importante esta parte de acá. Ahora, a partir de aquí, ya ustedes si quisieran se pueden dibujar un tramo a gravedad. Podrían tal vez dibujarse una red, podrían dibujarse otra aducción que va en descenso o lo que ustedes prefieran. No sé si tienen alguna consulta de esta partecita. Bien, ahora entonces lo que vamos a hacer, ya que tenemos este trazado de acá, va a ser combinarlo con una Z abierta aquí abajo, que vaya en descenso, es decir, desde este punto que vaya descendiendo, para que lo vayan viendo cómo es. Y aquí vamos a ir tocando algunas cosas que pueden ser de mucha importancia. Por ejemplo, yo decía que este nodo 1 es la interpretación de este tanque de acá. Entonces, si es un tanque, podría dibujarme de manera directa o podría dibujarme acá un reservorio. En mi caso voy a dibujarme un reservorio que está en layout, reservoir, y me voy a colocar casi al lado. Obviamente no las puedo colocar juntas porque se van a sobreponer los objetos y se va a ver algo confuso. Así que solamente le voy a colocar un reservorio que esté cerca. El nombre del reservorio lo dejo por aquí abajo, no me molesta. Ahora, supongamos que de acá me voy a dibujar una red abierta, en descenso. Entonces me voy a Pipe, en la parte superior. eh, Voy a darle clic dentro de este embalse o fuente de agua, que sería representación al tanque. Y me empiezo a dibujar una red abierta. Lo voy a dibujar de manera aleatoria, no hay algún dibujo o algo, así que solamente quiero que vean. Así me voy a dibujar de esa manera. Supongamos así. Supongamos de esa manera. Como pueden ver, claramente es una red abierta. Nosotros, lo que estamos viendo acá, podríamos representarlo directamente como la red abierta para un proyecto en particular. Podríamos decir aquí que está nuestro pozo, aquí está nuestro reservorio, etc. Ahora, ¿por qué he hecho esto? Eso lo hice para que ustedes puedan colocarle el dato correspondiente a este punto de acá. En este caso, si fuera un tanque, ya después de acá va a seguir con su cota del nivel del agua. Que en mi caso podríamos decir que la cota del nivel del agua sería como 2585, digamos, más o menos. Aquí lo podría poner en el reservorio 2585,
que sería un poco mayor a la elevación terreno de este nodo, que es lo correcto también. Pero en este nodo, supongamos de que era un nodo continuo y este tanque no existía. Es decir, de que desde este nodo continuaba hacia la Z, por ejemplo. En ese caso, esta elevación ya tendríamos que colocarla según a la presión que nosotros tenemos acá, esta presión calculada. Por ejemplo, la elevación aquí me decía que era 2580. A este valor tendría que sumarle la presión, que sería en total 2594.24. Así que en este tanque lo selecciono y sería 2594.24. Esa sería la elevación en la parte de physical que debería colocar si es que fueran continuos. O si no, directamente eliminar este reservorio y conectarlo con una tubería. Esa sería la solución que tendríamos que darle al sistema en sí. Ahora, a lo que nosotros tenemos aquí abajo, nosotros podríamos colocarle aquí ya los caudales, podríamos colocarle igual tramos de tubería, podríamos colocarle diámetros, longitudes y todo lo correspondiente, y obviamente no los va a calcular. No va a haber ninguna dificultad y el sistema estaría trabajando casi en conjunto con un bombeo. Así es como ustedes pueden hacer el trazado o el diseño que tuvieran en un caso particular. Yo les digo que hagan de esta manera. Obviamente, esta parte de acá del pozo no creo que lo llevaríamos hacia un plano. No me parece muy ideal. Esta parte de acá, tampoco en el plano ya en AutoCAD la corregiría, lo haría un poco mejor esta sección de acá. Incluso tal vez tome otros accesorios, otra interpretación de símbolos, ya en AutoCAD, pero en acá, en WaterCAD, lo que quiero llegar con todo lo que les he comentado es de que no necesariamente todo lo que hacemos eh, es una interpretación directa de cómo tendría que verse en el plano. Es decir, hacemos una interpretación según a los símbolos que tiene WaterCAD y a las características que maneja. Por ejemplo, como han visto acá el pozo. El pozo se hace de esta manera. Pero si tuviéramos en vez de pozo un cárcamo de bombeo, igual lo haríamos de esta manera. Han visto igualmente que la válvula, para hacerlo trabajar como cámara rompecargas, lo hemos hecho, lo hemos convertido con sus datos, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como se tiene que trabajar aquí en WaterCAD. No se puede colocar interpretaciones casi fidedignas a lo que sería en la vida real, pero sí de la manera más adecuada y nos dan los resultados correctos también. Igual, como hemos hecho en este caso, también pueden crearse ustedes escenarios. Pueden crearse un escenario con diferentes caudales, modificar tal vez elevaciones si quisieran, o cualquier otro caso particular que para una nueva alternativa, por ejemplo. No sé si tienen alguna consulta de esta parte, porque ya con esto habremos visto bombeo. El día de mañana vamos a ver ya directamente la parte de redes, que va a ser un poco largo, pero lo vamos a ver en 2 días, entre el día jueves y viernes. Y les voy a comentar que vamos a hacer una red cerrada, aunque lo podemos combinar con una red abierta, pero el detalle va a ser de que las redes cerradas o abiertas son un poco complejas de que te lo calcule todo. No complejas al momento de trabajar, sino al momento de configurar todos los datos. Ya que si se configura algo que está mal, por decir de alguna manera, no les va a dar los resultados. Así que para eso les pediría que por favor practiquen lo que hemos hecho, la parte de gravedad más que todo, para que el día de mañana vean que no tengan dificultades, porque si solamente lo van a ver como video, va a ser más complicado de que puedan avanzar más adelante, porque puede ser que les dé alguno que otro error, que siempre suele suceder, ¿no? Al momento de aprender. Así que, ¿qué consultas tuvieran de esta parte?